diplomatic crisis. I dispacci di questo tenore sono oltre 250.000, nessuno è top secret. WikiLeaks révèle sur le site internet WikiLeaks continue de faire. Hello there, I'm Jamal Santa Maria. WikiLeaks. Es la pesadilla del mundo diplomático hecha realidad. El país ha tenido acceso a lo que se puede considerar ya, sin duda alguna, la mayor filtración de la historia. El material al que hemos tenido acceso contiene muchísimos detalles, muchísimas historias, muchísimas referencias de cosas, de historias, de negociaciones secretas, de presiones, de maniobras, no solo del gobierno de Estados Unidos, de sus embajadas, sino también de los principales actores políticos, líderes, primeros ministros, jefes de Estado de los países afectados. Hemos conocido, como si estuviéramos mirando por el ojo de una cerradura, cómo actúa la diplomacia norteamericana, cuáles son sus obsesiones, sus miedos, qué es lo que cree, qué es lo que piensa de sus aliados. Y no siempre son cosas buenas las que piensan de sus aliados. Van a cambiar de forma muy significativa los hábitos diplomáticos. Estos documentos marcan un antes y un después en la forma de hacer diplomacia. Ahí había miles y miles de informes sobre España, miles y miles de hechos ocultos a los ojos de los ciudadanos que ahora van a tener ante sí y que les va a permitir formarse un juicio cierto de las cosas que han ocurrido en España en los últimos hechos. Además, sobre hechos y acontecimientos fundamentales en la historia española. Toda esa información, o gran parte de esa información, es relevante para la opinión pública, es relevante para el debate público. Y esa, en última instancia, es la obligación de los periódicos. Somos 5 grandes medios internacionales en los que se ha confiado por su amplia cobertura geográfica, idiomática, y porque también respondemos a altos criterios de estándar, de rigurosidad y de calidad profesional y periodística históricamente. Había que coordinar calendarios, había que coordinar horas de difusión, había sobre todo, lo cual no era fácil, teniendo en cuenta los distintos perfiles de lectores que cada uno de estos periódicos tiene en la web, los distintos usos horarios. Este trabajo ha sido un trabajo de colaboración, de intercambio de ideas, de intercambio de apuestas. Ha sido un trabajo excitante, profesionalmente, muy complejo, que ha requerido, en primer lugar, de mucha generosidad de todos nosotros, y en segundo lugar, de una rigurosidad al máximo nivel en la publicación de las historias. En este caso, estamos hablando de decenas de miles de documentos sobre decenas de temas, a su vez sobre decenas de países. Eso obligaba a un esfuerzo de coordinación muy importante. Estoy convencido de que la experiencia de WikiLeaks y algunas similares forma parte de un nuevo ecosistema informativo en el que estamos intentando adaptarnos todos. Y en ese nuevo ecosistema informativo hay nuevas especies. En una de ellas, de WikiLeaks, hemos entrado en otra época del periodismo. Vamos a tener que lidiar con enormes bases de datos. Vamos a tener que enfrentarnos a retos periodísticos a los cuales no estábamos acostumbrados, a fuentes que manejan no una o dos informaciones, sino, como en este caso, 250.000 informaciones, en las cuales hay datos que incluso pueden poner en peligro la vida de personas, y con información delicadísima. Bueno, el periodismo siempre ha habido intermediarios. El periodista siempre ha tenido que trabajar con fuentes intermedias para acceder a documentos secretos o documentos que los gobiernos trataban de mantener como secretos. Los periódicos trabajamos con este tipo de mecanismos. Hay alguien, una fuente, un abogado, una fuente del gobierno, una fuente de la empresa, que le cuenta al periodista, que le proporciona al periodista información, documentos, y que le permite al periodista hacer periodismo, que es en última instancia publicar, dar a conocer a sus ciudadanos información que alguien en algún sitio no quiere que se sepa. Esa es la esencia del periodismo.
varios encuentros necesarios, no solo uno. Y todos ellos comparten la misma característica, son encuentros reservados que hay que acordar bajo fórmulas un poco especiales, y su organización naturalmente tiene una fuerte preocupación, yo creo que muy justificada por su propia seguridad, lo cual nos obligaba, digamos, a arreglos no convencionales. A la hora de implicarnos en una historia como esta, teníamos que conocer a la persona que nos iba a suministrar la información. Exactamente igual que él, tendré que conocernos personalmente. De hecho, los primeros encuentros con él fueron un poco un tanteo de conocernos mutuamente, de ver cuáles eran nuestras exigencias y a su vez las exigencias que él nos planteaba a nosotros, que eran todas exigencias propias del buen periodismo. Primera edición, conformar un equipo importante de 30 o 40 personas dedicados durante semanas en unas instalaciones que mantuvimos en secreto durante unas semanas en el periódico, en el sótano, que trabajamos en condiciones, bueno, un poco hacinados, aislados del resto del periódico y en secreto, incluso para el resto de la redacción. Buscamos en esa base de datos las historias que consideramos relevantes, las relacionamos con otras, les añadimos el background que permite a los ciudadanos comprender su importancia y las ponemos a disposición de los ciudadanos en nuestros lectores. Lo más importante es la labor de valoración que se ha hecho de la información, la labor de escrutinio riguroso de cada uno de los campos, para ver qué debíamos publicar, siempre pensando en el interés de nuestros lectores, de los ciudadanos. Y eso yo creo que ha sido, desde mi punto de vista, la mayor expresión del rigor con el que hemos trabajado. Hubo un trabajo en principio de primera criba, luego hay otro que es muy interesante también de correlación, de relacionar unos informes con otros para darles toda la fuerza que se merecen los temas. Por ejemplo, un tema económico puede aparecer mencionado en un cable, pero luego tener menciones en otros, incluso colaterales. El país tiene que estar en un esfuerzo, que en el fondo es un esfuerzo por aportar luz sobre asuntos que algunos gobiernos pretenden mantener oscuros. Publicamos la información porque consideramos que es de enorme importancia para los ciudadanos, para los lectores del país, en las sociedades a las que nos dirigimos, en España y en América Latina. Han sido, de verdad, cientos de contactos que se han hecho desde América Latina y de los medios en habla hispana, pero no solo de América Latina la que se ha fijado en el país, también muchos medios de Europa, a saber, pues la profesionalidad, el rigor y la manera de trabajar de los periodistas del país nos han pedido encontrar nuestra experiencia con el trabajo con estos documentos. Es la primera vez en mi carrera periodística en el que trabajo francamente pensando en Internet como un soporte prioritario en el que descargar mi información. Al final lo que hemos visto es que uno de los grandes retos que tenemos los medios impresos, que es cómo nos adecuamos a la nueva realidad, el asunto de los papeles del Departamento de Estado nos ha enseñado y a su vez nos ha confirmado que somos capaces de hacerlo, que no hay periodistas analógicos o periodistas digitales, hay periodistas, hay información. Cuando una información supuestamente secreta tiene acceso a casi 3 millones de personas a través de una Internet global, no es muy secreto. Se produce una quiebra de confianza, una ruptura de confianza, aunque la Secretaría de Estado Hillary Clinton y toda la diplomática lleva días haciendo un trabajo de control de daños para limitar este impacto. Quiero que sepan que estamos llevando a cabo duros pasos para hacer responsables a aquellos que robaron estas informaciones. Hasta ahora, de algún modo, las relaciones internacionales, en concreto la diplomacia, se había configurado como una especie de reducto en la cual la petición de transparencia, de marcar claramente sobre qué base de tomar determinadas decisiones no operaba, y yo creo que con esta filtración de documentos, con esta publicación de los documentos, se ha hecho una contribución decisiva que eso no siga siendo de este modo. Tiene un efecto perverso en la credibilidad de Estados Unidos, porque ya está un poco tocada. En los últimos años su capacidad de poder hegemónico se está viendo mermada por la aparición de otros
mujeres, y el hecho de que se quede tan al descubierto cómo funciona su diplomacia no es bueno en términos de credibilidad. Probablemente algunos gobiernos se van a esforzar en ocultar mejor su información. Lo ideal sería que se esforzara en hacerla más transparente. Sin duda Estados Unidos va a seguir haciendo lo que hace, pero va a tener que hacerlo de otra manera. ¿Por qué? Pues porque lo que hasta ahora permanecía bajo la mesa o detrás de las bambalinas, lo que es el teatro de la política internacional, ha quedado expuesto. Y creo que toda esa información, o gran parte de la información, es relevante para la opinión pública, es relevante para el debate público. Y esa, en última instancia, es la obligación de los periódicos. Los periódicos básicamente tienen un contrato con los lectores que es ofrecerles tan pronto en cuanto tenga acceso a la información y esté verificada, toda la información que consideremos relevante y veraz para la formación de la opinión pública, para el debate público. Y es innegable que gran parte de lo contenido en esos dossiers fundamentales responde a esta categoría. Buenas tardes a todos. Antes que nada, naturalmente, voy a daros la bienvenida a todos vosotros, porque creo que la media era realmente interesante y baja, esto es por lo menos de 20-25 años. Y yo a empezar a hablar de este, pero creo que mejor me paso a vosotros. Lo segundo, naturalmente, es pedir disculpas por el retraso con el que nos empezamos. Tenemos una cita oficial, ya sabéis que hoy es el 30 aniversario del efecto de golpe de Estado, el 23 de febrero, y eso nos ha complicado un poco la agenda, por eso hemos empezado por retraso. Así que dejadme que sin más introducciones os presente a los panelistas. Esta noche empezamos por la derecha, Bill Keller, que es el director de New York Times, Lee Kaufman, que es la directora de la redacción de Le Monde, Aaron Rasmussen, que es el director de Guardian, y George Mascolo, que es el director de la revista alemana Spiegel. Yo creo además que como vamos con retraso no hace falta que les explique mucho de quiénes son. Todos vosotros sabéis sobre la importancia de estos 4 directores de periódicos que tenemos hoy aquí. Todos saben lo que han estado haciendo en los últimos años y desde luego todos saben perfectamente lo que han estado haciendo desde el 28 de noviembre, que es cuando todos nosotros empezamos a publicar los papeles del Departamento de Estado filtrados por Wikileaks y a propósito de su cargo el director del país. Como habéis visto, el título de la ponencia de esta noche como habéis visto en el título de la ponencia esta noche, el futuro del periodismo, Wikileaks, las revoluciones y el nuevo ecosistema informativo, parece que quería notar unas cosas. Si hubiéramos tenido con tiempo, hubiéramos también añadido el 23 de febrero, que naturalmente cuando decidimos que este evento en Barcelona, esto se acordó después de consultar las agendas de los directores, que están publicadas, y nunca pensando que íbamos a coincidir con el 30 aniversario del intento de golpe de Estado en España. Pero ya que es el 23F, el aniversario del 23F, creo que tampoco es mal momento, porque lo que vamos a hablar aquí, además del Wikileaks, del periodismo, de las redes sociales, de Internet, y del pacto de las tecnologías,
efectivamente creo que es muy interesante y muy simbólico que esta reunión se celebre precisamente en el 30 aniversario del 23 de febrero, pese a que, como he dicho antes, no era así como, o esta no era la razón por la que habíamos preparado esta fecha. Yo le he preparado una introducción no muy larga, pero la voy a intentar acortar para que nuestros ponentes tengan más tiempo de estos dos puntos de vista. La idea es que voy a hacer una pequeña introducción, luego hacer unas preguntas sobre el tema que me reúne hoy aquí, y luego abriremos un periodo para que contesten las preguntas. Yo creo que a estas alturas no quedan muchas dudas sobre las revelaciones de Wikileaks han constituido seguramente el mayor acontecimiento periodístico de los últimos años. El impacto ha sido gigantesco, ha sido global, y si se suele decir que el periodismo constituye el primer borrador de la historia, yo creo que se puede decir que aquí se ha empezado a escribir una historia muy importante. Desde luego el impacto ha sido muy revelador, pero esto hablaré luego, muy importante en la política exterior, en la geoestrategia y también naturalmente en el periodismo. Bueno, la pregunta que nos hemos hecho naturalmente es si Wikileaks ha revolucionado el periodismo, si constituye un salto adelante, un salto cualitativo, y que a partir de ahora el periodismo no va a seguir siendo, no va a poder seguir siendo lo que habíamos hecho hasta ahora. Yo creo que esa es una reflexión que es interesante hacer, pero creo también que Wikileaks ha supuesto una reivindicación del oficio del periodista, de las habilidades tradicionales de los periodistas. Creo que buscar información, encontrarla, analizarla, aportar contexto, todo eso son habilidades tradicionales que los periodistas hemos aplicado en nuestro oficio de años y que hemos visto cómo se ponían en valor gracias a los patrones de Wikileaks. Creo que también la capacidad de transmisión de los 5 periódicos que hemos compartido esta exclusiva, nuestra vocación de globalidad, de tomar un papel importante en la formación de las opiniones públicas en nuestras respectivas sociedades, es la que de alguna manera ha proporcionado también a esta gran exclusiva el impacto que finalmente ha tenido. Una reflexión breve sobre Julian Assange, que es un tema que vamos a tener que tratar aquí esta noche. Yo creo que Assange, por una parte, ha sido una fuente importante para nosotros, y creo también que así lo hemos vivido y así lo hemos tratado a Assange como una fuente, como hemos dado tantas obras. Alguien que nos proporciona documentos, que nos proporciona información, pero que a esa información y esos documentos hay que aplicarles el rigor y las reglas profesionales que siempre nos han dado a cualquier otro material que nos haya llegado por cualquier otra vía. Esa es la primera reflexión que yo, a nivel personal, haría, las reflexiones de los panelistas. Y luego, naturalmente, hay otra reflexión que creo que es interesante hacer y que creo que es interesante hacer aquí esta noche, que tiene una vertiente, que es la vertiente legal del tema Wikileaks y del asunto Julian Assange. Naturalmente, no quiero pensar, ahora mismo no está planteado el caso de que Julian Assange sea perseguido judicialmente por estas situaciones en Estados Unidos, pero la pregunta naturalmente es obvia, si se puede perseguir judicialmente a Assange por hacer algo que en última instancia es lo que hacemos los periodistas, conseguir información, conseguir secretos y publicarlos. Creo que esa es una reflexión sobre la que resultará interesante volver esta noche. Y esta última referencia a la vertiente legal de los Wikileaks y Assange me lleva a otra reflexión, que es si la prensa en los últimos años, la prensa en general, los periódicos en general, y en concreto los periódicos que estamos aquí, hemos cumplido con la tarea que las sociedades nos asignan, o si, como hacía
afirman algunas críticas importantes, nos hemos convertido en parte del establishment y Wikileaks ha sido el detonante que ha hecho que no estamos cumpliendo nuestro deber. Bueno, esta asociación no es una asociación caprichosa. Yo creo que las nuevas tecnologías, las redes sociales, están alterando el ecosistema informativo de dos maneras muy claras. En primer lugar, están dando poder a la gente, poder de escribir, poder de publicar sus opiniones, poder de hacer fotos y distribuirlas, que es básicamente lo que históricamente hemos hecho los periodistas y solo los periodistas. Y en segundo lugar, esas mismas nuevas tecnologías están socavando de alguna manera la base de negocio o el modelo de negocio de los periódicos tradicionales. Así es que la cuestión que se plantea es doble. ¿Por dónde pasa el futuro de los periódicos? ¿Por dónde pasa el futuro de la prensa? ¿Cuáles van a ser sus perfiles en los próximos años? Y cómo esto va a cambiar también a su vez a las democracias, a los perfiles de esas democracias, cómo van a cambiar. Y yo me temo que pueden pasar dos cosas. Por un lado, esa desintegración de aparatos como eran los periódicos, de formación de la opinión pública. Yo creo que cada vez más la opinión pública se forma en otras partes distintas a los periódicos, y eso sí es una novedad respecto a lo que ha sucedido en los últimos 200 años, donde los periódicos hemos sido por excelencia los centros de formación y de articulación de esa opinión pública, y por tanto hay que pensar y hay que reflexionar sobre si ese debilitamiento que estamos sufriendo como instrumentos de formación de la opinión pública de los periódicos nos va a llevar a un auge de los populismos y de las demagogias, o si por el contrario este nuevo paisaje tecnológico y periodístico va a redundar en un fortalecimiento de las sociedades, de la transparencia y en última instancia en sistemas democráticos más sólidos. Yo creo que son suficientes temas para abordar hoy, esta noche, en la hora y media como mucho que vamos a tener. Y creo de verdad que si aportamos alguna idea que os sirva para iluminar un poco estos temas que he planteado, habremos conseguido avanzar esta noche. Así que sin más, la primera pregunta es: ¿creéis que Wikileaks ha cambiado o va a cambiar de forma radical el periodismo? ¿Cómo ha cambiado también la política exterior, la diplomacia o la geoestrategia desde el 2020? Estamos en este tiempo. Sure, thank you. You're starting with me because you know I'm a house skeptic on this kind of idea. I'm a little skeptical of the idea that Wikileaks has changed the world as we know it. I think quantitatively, what happened with Wikileaks was tremendously important. It was a massive amount of information. The way our algorithms handle it, ha sido una lección de cómo organizaciones periodísticas pueden colaborar y utilizar bases de datos muy complejas, pero desde el punto de vista cualitativo no creo que Wikileaks represente per se una transformación, ¿no?, del periodismo. Yo creo que es más bien un síntoma de cómo ha cambiado el periodismo en los últimos 10 años y en virtud bueno, como todos trabajamos con Internet, el trabajo que hacemos se ha acelerado, ¿no? Y eso crea, por un lado, ventajas, pero también problemas. Todo es más accesible, como has dicho tú mismo, cualquiera se puede convertir en editor. Y por ese motivo, yo diría que esto ha erosionado, ¿no?, digamos, los principios de confidencialidad, etcétera, que tenemos los periodistas. Wikileaks yo creo que representa todas esas cosas, pero tampoco creo que haya
una nueva era del periodismo. En cuanto al tema de la diplomacia, con frecuencia cito al secretario de Defensa estadounidense. Siempre le cito porque parece como si estuviera afectada la capacidad de los diplomáticos de hacer su trabajo, ¿no? Y este secretario de Defensa lo que dijo fue que los países no hacen negocios con Norteamérica porque nos quieran mucho, porque guardemos un secreto, sino por su propio interés, porque necesitan hacer negocios con Norteamérica. Y probablemente yo creo que ha habido, no sé, una actitud un tanto pacata, no sé, pero bueno, incluso eso yo diría que eso ha pasado ya. Para mí, voy a empezar con una pequeña historia personal, porque para mí este país es muy importante en cara a la prensa democrática. Entonces, era estudiante aquí en Bilbao, en la Universidad de Madrid, el año después de que se murió Franco, y fue el año en que nació el país. Y nacieron también aquel año muchos periódicos, muchas publicaciones. Y yo, como estudiante en la Universidad de Deusto, iba al kiosco cada día y compraba esos papeles, esos periódicos nuevos, esas revistas. Muchas de ellas desaparecieron. Bueno, pero me di cuenta del inmenso papel que ofertaba la prensa en la construcción de la democracia. Y fue en aquella situación en general que quería ser periodista. Y luego, cuando era corresponsal en Europa del Este, cuando cayó el comunismo, también tuve otros ejemplos del papel muy importante de la prensa y de los medios de comunicación en la construcción de la democracia. Por ejemplo, en Polonia, cuando nació Gazeta Wyborcza, este periódico que fue un inmenso éxito después, que ahora es uno de los periódicos más importantes del grupo de prensa ahora en Polonia. Así que para mí, Wikileaks fue otro ejemplo de este vínculo entre la prensa y la democracia. Esta vez, bueno, nosotros tenemos la suerte de vivir en regímenes en estados democráticos y tenemos una prensa libre, pero tenemos muchos obstáculos, por supuesto, a la transparencia. Tenemos que luchar para conseguir documentos oficiales. Algunos países como Estados Unidos o el Reino Unido tienen sus leyes de libertad de información para conseguir documentos oficiales. En realidad no lo tenemos, por eso en España. Pero es el problema de los obstáculos a la transparencia oficial y del gobierno. Es un problema constante para nosotros, los periódicos. Y entonces Wikileaks era este instrumento nuevo y claro, que tiene una amplitud enorme que le da a Internet. Y eso fue un acontecimiento para mí muy importante. Ahora, la pregunta es ¿en qué nivel o esta relación de los Departamento de Estado ha cambiado el periodismo fundamentalmente? No creo, pero es una piedra más, ha traído mucho a nuestro esfuerzo constante para conseguir más transparencia en nuestro trabajo. En cuanto al efecto sobre la política exterior, yo creo que ha tenido un impacto importante en
Creo que sí, el problema para la administración americana fue un problema serio y van a tener que corregir el funcionamiento del secreto oficial, pero tampoco es diciendo que en esta sala, esta noche, tenemos a Bradley Manning y tenemos los 3 primeros eslabones de la cadena que nos han traído aquí esta tarde. Y el primer eslabón está sentado ya en primera fila, Nick Davis. Me refiero a Nick Davis, el reportero, el periodista, que fue el primero en darse cuenta de la importancia de esta historia y el primero en localizar a Julian Assange y hablar con él sobre lo que podía hacer este tipo de organización con la información. Nick se dirigió a mí, vino a verme y lo primero que me dijo fue: tenemos que llamar a ese señor que está ahí sentado. Así que digamos que estos han sido los 3 primeros eslabones de la cadena, de la historia de los Wikileaks. ¿Por qué hizo esa sugerencia Nick? Bueno, pues por la primera enmienda de la Constitución americana. Nick se dio cuenta de la importancia de relacionar la historia, de basarla en la protección que concede al periodismo la primera enmienda, una protección que es mucho más sólida en Norteamérica que en Gran Bretaña. Recientemente en el Reino Unido ha habido una serie de documentos que los tribunales han ordenado que se retirarán, pero luego han aparecido en Wikileaks. Y así fue cuando nos dimos cuenta de que Wikileaks era un instrumento muy bueno para publicar información a nivel extranacional, o sea, más allá de las leyes y de las normas de un país a título individual. Por eso yo diría que ese es un punto de partida muy importante. El hecho de que pudimos unir fuerzas y todo basarlo en esa roca sólida que es la primera enmienda. Y eso nos enseña algo muy importante de toda esta aventura, ¿no?, de esta empresa, por llamarlo así. Y es que durante muchos años, cuando todos empezamos a hacer edición digital, todos teníamos miedo de que al final acabaríamos con el mínimo denominador común en lo que respecta a las leyes nacionales, ¿no? Y seguro que todos hemos tenido alguna experiencia en este sentido. Todos nos han acusado y llevado a los tribunales en países donde no esperábamos, ¿no? Tuvimos que aprender sobre las leyes de Libelo, de Zimbabue, de Rusia, etcétera. Pero bueno, esto es un ejemplo de cómo hemos podido ir al máximo denominador común de libertad de prensa y libertad de todo, ¿no? Y la importancia que tiene todo esto es que el poder que tienen organizaciones como Wikileaks, porque Wikileaks no es la única, por cierto, pero la posibilidad que tienen de utilizar información que puede poner en tela de juicio lo que hacen gobiernos, dictadores, etcétera, en países donde no hay libertad de prensa, y el hecho de poder, digamos, soslayar el poder de los gobiernos para llegar a las fuentes de información, llegar a la fuente, como digo, y luego permitir que esos documentos se publiquen y finalmente retroalimentarla y hacer que esa información vuelva al país de origen. Bueno, me parece que en este sentido Wikileaks ha sido muy fuerte, muy potente, ¿no? Y yo diría que ha sido la gente de Occidente la que disfruta de libertad de prensa, la que ha dicho esto es muy aburrido, no sirve de nada, ¿no? Y en realidad los países que estaban rogando por tener esta información era la gente que no tenía libertad de prensa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, creo que tenéis razón en el sentido que habrá que esperar a ver qué dice la historia, pero bueno, yo creo que es bastante probable que, bueno, pues al final se vea que es algo muy importante. Es muy importante eso de poder publicar más allá de las fronteras de un Estado. Eso de poder soslayar las restricciones, las limitaciones de cada país y apelar al máximo denominador de la justicia y de la libertad de prensa. Por eso yo creo que la gente que nos ha permitido hacer esto, lo que está haciendo es darnos poder a las organizaciones que estamos aquí.
I'm with Bill on this. Estoy de acuerdo con Bill en lo que ha dicho. Yo creo que el mundo no ha cambiado. La diplomacia, el mundo de la diplomacia no se ha hundido, pero Wikileaks nos ha enseñado una serie de lecciones muy importantes. La primera es que una filtración en el nuevo mundo puede ser una filtración de verdad. Como periodistas todos estamos acostumbrados a trabajar con información secreta, con documentos secretos, ¿no?, confidenciales, pero no estamos acostumbrados a trabajar con casi 1 millón de documentos secretos. Así que en el pasado la gente a lo mejor fotocopiaba 1, 2 o 100 documentos, pero hoy los gobiernos, y no solo los gobiernos, todos nosotros debemos ser conscientes de que cualquier información secreta que podamos tener puede filtrarse y llegar a las manos equivocadas, ¿no? Y lo segundo que quiero decir es que todavía no ha acabado la historia, ¿eh? A ver, el documento... Bueno, hay miles de documentos que siguen formando parte del registro público y todavía seguimos trabajando en ello. 25.817 documentos creo que son. En Der Spiegel nunca hemos analizado en demasiado detalle lo que pasa en Bahrein, pero es posible que hoy lo hagamos. A todos nos interesaba un poco lo que ocurría en Túnez, pero ahora nos interesa mucho más. O sea que todos estos documentos no van a desaparecer, forman parte de ese registro público y eso es muy importante, del historial público. Y lo segundo que yo diría es que como periodistas, como organizaciones, como medios de comunicación, solemos ser muy competitivos, ¿no? No se nos da bien eso de compartir información o compartir noticias. Y cuando todo esto empezó, estoy seguro de que al final todos pensábamos que iba a ser un dolor de cabeza, pero en realidad lo que ha sido un gran ejemplo de cooperación, un buen ejemplo de periodismo del que me siento muy orgulloso además. Explicar quiénes sois vosotros, porque supongo que mucha gente está preguntando, la gente que está detrás, con las prisas de la llegada, llegar tarde se me ha olvidado. Sois los alumnos de la Escuela de Periodismo del país, Universidad de este año, 40, sabes que es una escuela que este año está cumpliendo 25 años, en la que me formé yo, en el 92, y de la que estamos especialmente orgullosos. Dicho eso, una pregunta a todos. Nunca, desde luego en el país, nosotros llegamos un poco más tarde a Wikileaks, nos incorporamos a esto en noviembre, cuando el resto de periódicos, ya llevaba seguramente meses, un par de meses trabajando en ello. Y por tanto nosotros no nos pudimos plantear esa pregunta, pero sí me gustaría saber si vosotros os la planteáis en algún momento, y es la siguiente: publicar el material tal cual la o por el contrario, naturalmente, inmediatamente entendisteis que había que hacer el trabajo que finalmente hicimos todos. Esa es la primera pregunta. Y luego, naturalmente, ligada a esta, si pensáis que el impacto global en términos de audiencia y de la extensión que ha tenido, hubiese sido el mismo si simplemente se hubiese puesto a disposición de la gente los cables tal cual, como muchas voces han pedido. Y naturalmente ahí se me dio una reflexión importante para el oficio, para la deontología profesional. Yo creo personalmente que las exigencias que nos planteaba ese material de alguna manera suponen una reivindicación de las habilidades profesionales de los periodistas y del oficio profesional frente a la idea de que la transparencia inmediata, el acceso inmediato, la posibilidad de distribuir de forma inmediata supone una ventaja mayor frente a lo que los periódicos hemos venido haciendo siempre. Pero sí me gustaría reflexión sobre eso, si queréis que estamos ustedes al revés de otro. We never thought about publishing the whole amount of documents for two reasons. Tal y como nos llegaron, The documents por dos razones. don't Primero, explain porque los too much. documentos no explican demasiado. You have to work in it. Hay que trabajar en la información, hay que explicar el contexto.
Nothing else would work. y por lo tanto no había otra opción. When the whole WikiLeaks operation Cuando began, comenzó esta operación de we Wikileaks, saw that WikiLeaks nos dimos cuenta de posted que most of the Wikileaks material publicaba la mayor regarding parte del Afghanistan material and sobre Iraq Afganistán y on their sobre website. Irak en su página web. But I haven't seen too Pero many other stories. la verdad es que tampoco vi que publicaran muchas otras noticias de otro tipo, ¿no? That's the second reason why Y we la segunda decided razón not por la to que post decidimos all no material publicar was todo el that material from tal y beginning como nos on llegaba we started to fue work on porque it. al principio, cuando empezamos a trabajar con este material, nos dimos cuenta There are certain de que information in it había ciertas informaciones en el has to be material secret. que debían For mantenerse en example, secreto. Por ejemplo, names nombres of people who de gave personas information que to habían dado the información allies in a los Afghanistan. aliados de Afganistán, o gente que había trabajado en estrecha colaboración con el ejército americano en Irak. Estas informaciones nosotros le dijimos a Wikileaks que debían mantenerse en secreto, que no debían divulgarse. Y por eso en Der Spiegel decidimos, bueno, pues invertir un dinero y publicar cientos de documentos en nuestra página web, pero no lo publicamos todo tal y como nos Nosotros la verdad es que tampoco tuvimos que pensar mucho. Viendo los documentos, como decía George, nos dimos cuenta de que si lo hubiéramos publicado todo y tal y como nos llegaba, al final hubiéramos expuesto a un gran riesgo a personas totalmente inocentes. No era gente mala, eran simplemente personas que habían desempeñado algún papel en estas guerras o que, bueno, podían considerarse disidentes en el contexto de sus países de origen. Y por lo tanto, yo creo que ninguno de nosotros fue ignorante del hecho de que, bueno, podríamos exponer a gente a un riesgo que no merecía, ¿no? Por eso no nos lo tuvimos que pensar mucho tiempo. Estaba claro que teníamos que limitar lo que íbamos a publicar o redactar, editar los documentos, ¿no? Yo diría que todo esto forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Creamos una serie de equipos para que editara, personas que a lo mejor no salían luego en los títulos, pero que se aseguraban de garantizar la seguridad de estas personas. Y hasta la fecha nadie ha podido demostrar que hayamos causado daño alguno como resultado directo de la publicación de estos documentos. Y si hubiera sido así, lo hubiéramos sabido. En cuanto a la segunda parte de la pregunta sobre el impacto de la letra impresa, bueno, yo creo que es indudable que el hecho de analizar estos documentos como periodistas, con personas que tenían conocimiento de Afganistán, de Irak o de los países afectados o de las noticias que cubríamos, bueno, pues esta gente permitió que los materiales fueran inteligibles, mucho más que si se hubieran publicado tal y como nos llegaron en Internet. Y ese acto de publicación simultánea de edición, yo creo que tiene una fuerza enorme. No se me ocurre ninguna noticia generada por un periódico que haya sido debatida simultáneamente en todo el mundo, tal y como ha ocurrido con estos documentos de Wikileaks. Bill y yo estuvimos hablando de este tema y de hecho me puso a prueba. Bill dijo, si se hubieran publicado, bueno, ahora sabemos que, bueno, la gente se podría haber lanzado sobre esos datos y haberlos mal utilizado. En el futuro veremos además que hay cosas que se nos han pasado por alto. En The Guardian lo que hicimos fue un poco intentar acudir a las fuentes. Después de publicar todo lo que nosotros pensábamos que era interesante, nos planteamos ¿qué es lo que falta aquí? Y dijimos, ayudadnos a encontrar esas cosas que faltan. Y recibimos unas 3.000 respuestas de lectores que dijeron, ¿por qué no analizáis tal periodo o tal noticia o tal país? Cosas que no estaban contenidas en esas filtraciones de Wikileaks. Y la verdad es que yo creo sinceramente, evidentemente es normal que lo diga como director, pero la participación de nuestros periódicos ha dado a esta historia una claridad, una objetividad y un enfoque que no hubiera tenido de otro modo.
Pero como digo, bueno, no nos tuvimos que plantear mucho eso de editar las noticias. Gran parte del éxito de la publicación de los documentos Wikileaks por parte de nuestros periódicos residió en el hecho de que hicimos una serie de selecciones, redactamos, editamos, seleccionáramos bien la información, que la situáramos en su contexto, que añadiéramos nuestra experiencia. Yo creo que es lo que les dio credibilidad. Y en ese sentido, yo diría que esta es una consecuencia más de este acontecimiento que es tan positivo, ¿no? En cierto modo ha rehabilitado la labor de los periódicos tradicionales, los periódicos mainstream, como los llaman en Norteamérica. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho. Este material lo utilizamos de dos maneras: aplicando nociones de periodismo, o sea, dando contenido, experiencia, información, y luego utilizando nuestro juicio sobre si podían causar algún daño estos documentos. Y aquí merece la pena que recalque que nosotros aplicamos nuestro juicio, nuestro propio juicio. Esas decisiones no las dejamos en manos del gobierno norteamericano ni nadie más. Consultamos con ellos para que nos dijeran si estaban a favor o contra la publicación de ciertas noticias, pero la decisión final la tomamos nosotros. Y hubo ocasiones en las que no llegamos a un consenso. Me han preguntado varias veces, disculpen, pero se va el sonido. ¿Hay algún problema con el sonido? No llega el sonido a la cabina de traducción. Creo que ha sido Julian Assange que ha saltado. Una cosa que lamento es que no pensáramos en lo que hizo esa idea de intentar invitar al público, ¿no?, a dar sus sugerencias, ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que todos podemos aprender de este conocimiento de Internet. Son las diferencias de percepción pública que quizás se han producido, o tengo yo la impresión que se han producido a ambos lados del Atlántico a propósito de la publicación de los papeles secretos. Yo creo que por lo menos aquí en España, creo que también en el Reino Unido, han hablado un poquito de Francia, no era exactamente así. Bueno, había una parte de nuestro sociedad que nos ofrecían lo que ellos decían como más transparencia. Querían que se publicasen todos los casos de forma inmediata, en su totalidad. De alguna manera, además, el reproche era: ¿cómo se atreven ustedes a no publicar todo lo que dicen? ¿Cómo se atreven incluso a redactar, a ventilar, o a tachar nombres de los casos? Tengo la sensación, pero bien, igual aquí me equivoco, que en Estados Unidos quizás sentías un poco más de presión en el sentido contrario, es decir, que no podemos hacer ustedes a publicar estos cables o publicar este material. Primero me gustaría ver si eso es así, efectivamente. Yo creo que en España esa presión la hemos tenido. Y dos, ¿qué revela, qué muestra ese tipo, digamos, de presión diferente que hemos vivido en Europa y en Estados Unidos? Both Alan and I went online shortly after the first batch of WikiLeaks documents, the Afghanistan war. Went online to answer questions from readers, and mine came along the lines of how dare you. ¿Cómo os atrevéis? ¿Cómo estáis arriesgando la vida de las personas, etcétera? Y Alan lo que decía, pero ¿cómo? Alan le decía, ¿cómo te atreves a publicar esos documentos o cómo te atreves a editarlos? Eso dice algo sobre la diferencia de las expectativas y también el equilibrio ideológico, ¿no?, de nuestros actores. Aunque a medida que fue pasando el tiempo y la gente empezó a leer lo que publicábamos, los documentos, etcétera, me di cuenta que esas objeciones estamos dañando a los institucionales
se dio cuenta, unas de las personas que habían utilizado ese argumento de que no era algo interesante, porque no salían los árboles, etc. Bueno, mucha gente que inicialmente se sintió alarmada, pues lo que se cuenta que la promoción ilustrativa, instructiva, etc. Yo creo que cuando la gente lee más de relaciones internacionales, de política internacional, esa es una manera de mejorar la democracia y la civilización. Francia, cosa que a mí me sorprendió honestamente, porque en este sentido yo se esperaba en Francia, igual que en España, más personas en el sentido de tenéis que publicar en los cables el listado completo, de forma completa, sin redactar, y sin embargo, con todas las opiniones. Porque tenemos un estado fuerte en Francia, tenemos una tradición estatal bastante fuerte y muchos lectores del periódico, particularmente el periódico, no tanto del website, pero el periódico no podían entender que pusiéramos en público así tantos secretos de Estado. Y hubo reacciones como, pero el Estado tiene que protegerse, el gobierno tiene derecho a protegerse, y ¿qué están haciendo? Fue particularmente la primera semana, los primeros días fueron bastante tensos en el debate público. Varios altos funcionarios o antiguos ministros de Asuntos Exteriores, por ejemplo, salieron en televisión, en radio, en varios medios de comunicación, protestando a lo que estábamos haciendo. El ministro de Industria intentó prohibir, porque cuando Amazon dejó de albergar el Wikileaks, hubo una empresa francesa que decidió albergar a Wikileaks. Entonces el ministro francés de Industria intentó prohibir esto, pero no logró, porque un tribunal decidió que no era posible legalmente, y entonces intentó otra vez luchar con esta decisión y empezó trámites para conseguir esta intervención, pero eso nunca se metió, porque la justicia no le dejó. Incluso intentó conseguir el apoyo del gobierno americano en este trámite, y el apoyo de la embajada americana, el gobierno americano no quiso apoyar. Entonces eso fue interesante como reacción del Estado. Después de una semana el debate fue bastante fuerte y nosotros nos defendimos mucho. Y después de una semana sentimos un cambio de ambiente. Y creo que ya en la segunda semana de publicación de los documentos, de los nuevos, ya habíamos llegado a ese momento. Y las cartas y los emails de prestación fueron mucho menos fuertes. Y otra vez lo que fue muy impresionante es que el público del website era mucho más sortido de lo que hacíamos. Más que el lector tradicional, que es más pro-establishment. I think we all have to take up the bank for it, not of the bill for us, because they will build secrets on our secrets in a way. And I think one of the reasons we had so much confidence in the idea of the operation la idea de, bueno, de trabajar
trabajar con el New York Times es porque Bill es un director que toma decisiones muy atrevidas, ¿no? Incluso en casos en los que sabe que la administración, el gobierno no lo va a aprobar. Yo creo que Bill fue voz, ¿no? Contar con esa voz. Yo creo que demuestra hasta qué punto ha cambiado el mundo desde que empezamos esta aventura, ¿no? Una de las decisiones más difíciles que tuvimos que tomar como grupo fue si publicar los cables sobre Yemen o no. Aquí el gobierno americano parece que tenían miedo no tanto de hacer daño a algún individuo, sino sobre todo el efecto político que pudieran tener tales filtraciones. Y bueno, dieron una serie de argumentos en el sentido que Yemen estaba en primera línea en la lucha contra el terrorismo y que al hacer algo y publicar cosas sobre Yemen pues podremos ser responsables de debilitar la lucha contra el terrorismo. Y de manera colectiva, bueno, pues este es un tema que deliberamos y luego decidimos publicarlo. Y yo creo que ahora está claro que la decisión fue la correcta, ¿no? No por el hecho de que lo decidiéramos así, pero... Y con esto volvemos a lo que decía Bill. Han sido decisiones como periodistas que hemos tenido que tomar, donde hemos dicho, bueno, nuestro papel es distinto al papel del gobierno. Yo personalmente pensé que había cosas que podían suponer una vergüenza para los políticos y que por ser periodistas no debíamos dejar de hablar de cosas de Oriente Medio concretamente que debían ser debatidas. Yo creo que una vez que se toma la decisión de publicar, tiene que haber transparencia y ser conscientes de que te van a atacar por las decisiones que tomas, por haber publicado ciertas cosas o no publicar otras. De hecho, en Pravda esta semana se ha publicado una noticia un poco extraña en la que se decía que el Guardian era la tapadera de la CIA, ¿no? Porque habíamos ocultado muchos documentos, y me parece que es un argumento tan sorprendente como todos los argumentos contrarios, ¿no? A pesar de todo lo que hemos hecho, del trabajo que hemos hecho con los Wikileaks, según estos críticos, ¿no pensáis que se nos está juzgando, ¿no?, por el papel que hemos desempeñado? Bueno, hay algo en todo este episodio, y es posible que aquí es donde entra en juego la personalidad de Julian Assange. Hay algo en Julian Assange que hace que la gente o le adore o le considere el diablo, ¿no?, con cuernos. Hay gente que piensa que es una especie de mesía que va a salvar al mundo, y otros dicen que es el demonio hecho Ha sido un debate muy polarizado, y lo más incómodo es no creer ni una cosa ni otra. Si estás en el centro y piensas que ni es el Mesías ni es el demonio, pues al final te acaban atacando por ambos lados, y eso es lo que ha ocurrido. Sí, ha ocurrido, sí. Así es. I want to add what the reaction of the German government was. No voy a hablar de la reacción del gobierno alemán, porque Spain, España, Francia. Yo me pregunto cuántos periodistas americanos empezaron a publicar artículos larguísimos sobre las cosas que habíamos averiguado nosotros 5, y en la parte editorial o de comentario pues decían que era totalmente irresponsable escribir artículos y publicar noticias. Hubo una persona bastante lista, el embajador americano en Berlín, que dijo: estoy muy enfadado, pero no estoy enfadado con vosotros como periodistas, vosotros estáis haciendo vuestro trabajo. Estoy enfadado con Wikileaks y estoy enfadado con el gobierno americano, porque el gobierno americano no ha sido capaz de proteger esa información confidencial. A largo plazo, yo creo que los políticos y los periodistas en Alemania han descubierto que reaccionaron de una forma excesiva, de forma exagerada, los gobiernos, porque hablaban de que esto suponía el fin de la diplomacia mundial y de la paz.
O sea, lo exageraron muchísimo. Por otro lado, los periodistas se dieron cuenta de cuál era realmente su labor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Guardar secretos? Pues sí, claro, en algunos casos sí. Conocemos de vez en cuando secretos del mundo de los negocios, lo que luego decidimos no publicar. Por supuesto, todos lo hacemos, todos nos guardamos algunos secretos. Pero nuestra tarea como periodistas es averiguar qué es lo que podemos publicar y qué es lo que no podemos publicar. Y si algo es un secreto del gobierno normal o americano, eso no significa automáticamente que no podamos escribir sobre ello. Y se nos criticó sobre todo desde un periódico que ahora trabaja en estrecha colaboración con un periódico noruego que a lo mejor conocéis, Aftenposten, que recibieron una copia de algunos de esos cables secretos y empezaron a trabajar con ellos. Y este periódico alemán, que tanto nos criticó a nosotros, ahora forman parte del equipo de este grupo noruego. Y casi todos los días publican noticias sobre los cables y todavía estoy esperando que me den una explicación de por qué ellos lo pueden hacer y a nosotros nos critican. Micrófono, por favor. En Estados Unidos, un par de senadores reaccionaron de manera excesiva, exagerada, ¿no? Algunos senadores conservadores propusieron que se enmendara la ley de espionaje para criminalizar a las publicaciones que publicaran estas noticias. En comparación con mi experiencia previa con presidentes americanos, por ejemplo George Bush, yo creo que la administración americana ha reaccionado de una forma bastante sobria y tranquila, ¿no? No les gustó nada, por supuesto, que se publicaran estas informaciones porque les suponía algo muy incómodo, pero por otra parte evitaron el entrar en una orgía contra la prensa, algo que otras administraciones americanas han hecho. Y bueno, calcularon que si al menos tenían una conversación con nosotros nos podrían convencer de no publicar ciertas cosas que a lo mejor del mundo que están publicando estas informaciones. Hay un periódico suizo, por ejemplo, que ha publicado algunos de los cables, o sea que cada vez habrá más periódicos en todo el mundo que publicarán algunos de los cables que nosotros no publicamos porque pensábamos a lo mejor que no eran tan interesantes para nuestro medio. Y parece que todo el mundo sigue muy interesado y nuestros gobiernos también están muy interesados. Y están trabajando en estos documentos igual que lo hicimos nosotros en su día. O sea que sí, es verdad que al principio reaccionaron de forma exagerada y ahora pues están interesadísimos, incluso fascinados. Que la reacción del gobierno español, un poco la que hemos explicado de Estados Unidos, fue una reacción muy profesional, muy contenida, pese a que realmente, como todos vosotros sabéis, porque lo habéis leído, los papeles de Wikileaks revelaron y pusieron de manifiesto comportamientos, conductas, hechos, datos que no dejaban precisamente en buena posición al gobierno. Y sin embargo, he de decir que tanto en público, y eso lo que siguió a través de los medios de comunicación, como en privado, el gobierno ha reaccionado esta vez de una manera contenida, sobria, yo diría que muy profesional, a lo que hemos publicado en el momento. Ha habido reacciones fuera de lugar, discusiones subidas de tono, como si sucede, como veis en la película de los papeles, cuando los periódicos publicamos cosas que no les gusta a los gobiernos, lo que sucede pues, cada 2 por 3 y más en estos tiempos de crisis. De una forma muy tranquila. Dijeron que no iban a hacer nada. No tengo quejas sobre el gobierno de Cameron. Por otra parte, con la reserva de que hay un juicio contra
la persona acusada de ser la fuente de todo esto, ¿no? Debemos mantenernos vigilantes en cuanto a lo que ocurra con Bradley Manning y las condiciones en las que se encuentra y es la sentencia. O sea que ahí digamos que hay una reserva, ¿no? Y también habrá que ver qué pasa con Julian Assange, ¿no? Desde el punto de vista judicial. Yo creo que el mensaje sería horrible si tenemos en cuenta cómo comenzó toda esta conversación y el tipo de mensaje que pensamos que estamos transmitiendo, ¿no? Acogiéndonos a la primera enmienda y a la manera de abordar la información en Norteamérica. Si el gobierno norteamericano utilizara ahora la ley contra Manning y hubiese una sentencia punitiva, yo creo que sería una señal muy mala para el resto del mundo, que podrían sacar unas conclusiones totalmente distintas. Así que con estas dos reservas de que no sabemos qué va a ocurrir con Manning y tampoco sabemos si Assange va a ser juzgado o no, por lo demás yo diría que el gobierno se ha comportado de una forma muy cautelosa, muy contenida y, como decía antes nuestro colega, nosotros hemos actuado como periodistas y el gobierno americano y el británico nos han dicho: nos echamos la culpa como periodistas, vosotros habéis actuado como periodistas. Y si lo comparamos con toda la gente que nos decía al principio que se podía utilizar la ley de espionaje, etcétera, bueno, la razón por la que publicamos una serie de cosas en un día sobre Afganistán e Irak fue porque no teníamos confianza de que nos dieran un segundo día para publicar documentos sobre la guerra de Irak y de Afganistán. Por eso publicamos tanto al mismo tiempo. Pero yo creo que habría que darle ese crédito al gobierno americano, siempre y cuando, repito, no vayan ahora contra Assange ni contra Daniel. ¿Alguna otra cosa sobre Manning y las condiciones en las que está detenido? Bueno, yo creo que la atención que se ha prestado a este caso ha hecho que, bueno, originalmente estuvo aislado en una celda él solo, sigue estando separado de otros presos, pero de una manera, en condiciones, digamos, menos austeras, ¿no? La pregunta sobre si el gobierno americano no va a ir contra Julian Assange es interesante. Independientemente de lo que pensemos sobre Bradley Manning, ya se le consideremos héroe o víctima, su predicamento legal es totalmente diferente al nuestro, al de Julian Assange. Desde el principio, la preocupación que yo tenía sobre el efecto lesivo de todo este episodio es que el gobierno americano pudiera pretender interpretar la ley de espionaje para prohibir lo que estábamos haciendo, que el Congreso inventara esta ley de espionaje para que nos afectara a los medios de comunicación, ¿no? Para que nos cubriera. Y al final el Departamento de Estado americano se ha dado cuenta de que es muy difícil ir contra Julian Assange por publicar información y no hacer lo mismo con el New York Times u otros medios, ¿no? Así que se encuentran, yo creo, en esa situación. Y Alan y yo participamos en un coloquio en la Universidad de Columbia junto con Jack Goldsmith del Departamento de Justicia, que sabe más de la ley de espionaje que yo, mucho más de lo que yo sabré jamás. Y bueno, se le pidió que dijera qué pensaba que iba a ocurrir con esa ley, si se iba a enmendar o no. Y él dijo: bueno, el problema es que si el gobierno americano persiguiera a Julian Assange, yo creo que al final, según la ley tal como está ahora, fracasaría el gobierno americano. Sería extremadamente perjudicial, muy complicado perseguir judicialmente a Julian Assange por hacer algo que básicamente nosotros hacemos, después de secretos y publicar. Pero realmente eso nos lleva también a una reflexión interesante sobre si Assange es solamente una fuente, una muy buena fuente, a la que creo que en general nos trataba todos como trataban las fuentes, y ahí sí que me gustaría que explicasen vuestras experiencias como directores a la hora de tratar con esta
y que disfruta. Yo creo que no es una fuente, es más bien un intermediario, ¿no? Él, el original de los documentos, en el sentido de lo que sería una fuente tradicional, más bien actuó como intermediario y como editor, ¿no? Y como empresario, y como impresario, como se llama en Estados Unidos. O sea, es muchas cosas a la vez. Y explota de una manera muy... Editor, como decía Bill, merece protección. Sería ridículo juzgarles sin juzgarlos a nosotros, ¿no? Sin llevarnos a nosotros a los tribunales. Yo creo que sería ridículo el juzgarle ahora, independientemente de si pensamos que lo que ha ocurrido ha sido causado por Wikileaks. Bueno, yo no sé cómo va a poder decir el gobierno americano lo que dice sobre ese deseo de que se produzca este cambio tan importante en Oriente Medio y que al mismo tiempo esos mismos derechos democráticos que desean para Oriente Medio, ese deseo de libertad de prensa, etcétera, etcétera, sería ridículo que intentara castigar a la persona que ha iniciado, que ha puesto en marcha esta pelota, ¿no? Sería terrible, ¿no?, que hiciera eso, porque transmitir un mensaje terrible. Así que espero que haya gente inteligente en Washington que se lo piensen dos veces y se den cuenta de la señal que esto emitiría y, bueno, que mantengan, digamos, la cabeza tranquila, tal y como ha hecho hasta ahora el Departamento de Estado, por otro lado. Hay dos cuestiones diferentes aquí. Pienso yo que Julian Assange debe estar protegido por la primera enmienda, por haber hecho lo que ha hecho con Wikileaks. Yo creo que sí, que debería estar protegido y que no se debería juzgar. Pero para la revista Der Spiegel, Julian Assange fue la fuente. Aunque él se considere editor o cualquier cosa, o redactor, para mí no lo fue. Para mí fue la fuente. Bill, nosotros podríamos colaborar como redactores jefes dentro de una empresa periodística, pero no ha sido así en el caso de Wikileaks. Wikileaks para nosotros ha sido la fuente y puede que le proteja la primera enmienda, y de hecho debería protegerle la primera enmienda. Estoy de acuerdo con Georg en el sentido de que debe ser protegido. Él no está haciendo el mismo papel que nosotros. Por supuesto que es una persona muy controvertida, muy polémica, a la que le gusta mantener, pues eso, toda esta polémica a su alrededor, ¿no? Y ser ese hombre al que todos nos encanta odiar, porque tiene todos esos elementos en su personalidad. Pero yo creo que Yves, mi colega que está aquí, él ha pasado muchas horas hablando con él, y al igual que él, muchos otros periodistas lo han hecho también. Y finalmente, yo creo que hay que darle crédito por haber tenido esa visión de hacernos llegar todo este material y por haber confiado en nosotros, en que íbamos a hacer lo que hemos hecho al final con este material. Yo creo que hemos trabajado bien con él, hemos tenido una buena relación, hemos colaborado bien. Era nuestra tarea, por otra parte, y todo ha funcionado perfectamente bien. Pero luego este señor tiene su propia personalidad y su manera de actuar, pero bueno, eso ya es otra cosa. Ese es su problema. Como fuente de información muy importante, por supuesto que hay que protegerle. Bueno, nosotros le hemos tratado como fuente en el sentido, en el sentido de que había una especie de embargo en cuanto a cuándo se podía publicar, pero por lo demás no nos ha dicho qué escribir, ni cómo escribirlo, ni cómo editar la información. Y además de ser fuente, llegó un momento que se convirtió en el tema de nuestras noticias y artículos por el enorme impacto que tuvo en el mundo, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hemos escrito sobre él y sobre su impacto.
Y como he estado involucrado en muchas polémicas, tanto por el Wikileaks como también por esas acusaciones contra él en Suecia, bueno, pues se ha convertido él mismo en noticia. Pero cuando hemos tratado con él con respecto a los documentos de Wikileaks, bueno, pues le hemos tratado como trataríamos a cualquier otra fuente. Lo que sí creo que a estas alturas podemos decir es que se abre una era en un sentido concreto, que es seguramente una carrera entre organizaciones como Wikileaks, estilo Wikileaks, Open, se llaman Wikileaks o como otras nuevas, incluso periódicos como los que estamos hoy aquí, que decidan organizar canales similares a los de Wikileaks para recibir en el futuro filtraciones de forma organizada y sistemática. Entonces, esta carrera se abre en este tipo de operaciones y, naturalmente, los gobiernos para tratar de mantener sus secretos, yo diría que de forma legítima. Personalmente opino que, naturalmente, que los gobiernos tienen derecho a mantener sus secretos, un gobierno, un Estado o una empresa no puede funcionar con total transparencia y naturalmente eso es legítimo, siempre y cuando esos secretos que los gobiernos intentan guardar no escondan mentiras a los ciudadanos o engaños. Entonces, en esa carrera que se abre hacia la mayor transparencia posible y el derecho legítimo de los ciudadanos, de los gobiernos, de mantener ocultos sus secretos, ¿cuál es el papel que vamos a jugar los periódicos? Y me gustaría empezar con una pregunta muy concreta. ¿Alguien aquí ha sopesado la posibilidad o está pensando técnicamente en organizar una operación similar a Wikileaks, es decir, un canal seguro para que sus lectores, su audiencia, fuentes efectivamente exclusivas les hagan llegar documentos, lo que en inglés se va a llamar como Dropbox? Porque si eso sí sería naturalmente un primer impacto inmediato de lo que ha sucedido con Wikileaks sobre lo que se va a trabajar y seguramente sobre el funcionamiento de las democracias. Well, you already know the answer to your question, but I guess the other we've been looking into the possibility of organizing a Dropbox mundial donde la gente secretos, una especie de buzón donde la gente pudiera soltar secretos. Todos tenemos fuentes que nos traen secretos, ¿no? Es un fenómeno raro en modo alguno, pero esto podría crear una avenida, ¿no? Una posibilidad para gente que a lo mejor pues le da miedo, que tiene recelos y que de esta manera a lo mejor se podría atrever a hacerlo. Hay una serie de cuestiones legales, pero también periodísticas, y la principal desde el punto de vista periodístico es si algo es realmente anónimo, cómo se puede verificar la credibilidad y la autenticidad de ese material, ¿no? No creo que sea necesariamente una barrera insuperable, pero bueno, es algo de lo que hemos hablado, sí. Bueno, llevamos siendo un buzón donde recibimos informaciones desde hace 60 y tantos años. Y si hay alguna otra manera en la que la gente quiera hacernos llegar información, pues yo se la ofrezco. Encantado. Sí, las filtraciones siempre han existido. Por supuesto, afortunadamente. Además, por eso nosotros encantados de beneficiarnos de cualquier filtración que nos llega. Hay un aspecto de los documentos de Wikileaks que es que todavía no hemos sido capaces de utilizar, nos gustaría, pero probablemente no hemos tenido tiempo de hacerlo. Me refiero a investigar. Hay muchos documentos que no hemos publicado, como sabéis, porque las fuentes no eran lo suficientemente creíbles o de confianza o porque no nos parecía algo que debiera publicarse. Pero hay otras maneras de investigar, ¿no? Hay muchos casos en los que hemos pensado tenemos que ir ahí y averiguar y comprobarlo por nosotros mismos.
Y la embajada decía, no hemos podido confirmarlo de manera independiente, etcétera. Pero nosotros, como periodistas, como reporteros, podríamos intentar hacerlo y recibir esas confirmaciones, ¿no? Esta es una tarea que todavía tenemos que hacer. Micrófono, por favor. Bueno, yo creo que los expertos en tecnología, los webmasters, están muy por delante de los periodistas en este sentido, porque ellos saben cómo utilizar la comunicación digital. Todos hemos recibido filtraciones desde hace decenas de años, es verdad, pero yo creo que lo que ha cambiado y lo que podemos avanzar con la ayuda de Julian Assange y Daniel es en crear una mayor conciencia de que cada vez que hacemos una llamada telefónica o enviamos un correo electrónico o cualquier tipo de la seguridad de nuestro trabajo, ¿no? Como periodistas, y todos los que estamos aquí vivimos en democracias, todos esperamos que las empresas y los gobiernos de nuestros países no utilicen ese tipo de actitud de gran hermano, ¿no? Y decirnos qué es lo que tenemos que hacer, pero la mayoría del mundo no es así. Donde no hay democracia no es así. Como somos todas organizaciones de noticias internacionales y todos aspiramos a desempeñar un papel en la labor de Wikileaks, y todos queremos publicar en países donde no hay libertad de prensa y poder solicitar información a la gente que nos envíe información. Por eso yo creo que debemos pensar en la tecnología y cómo desarrollar nosotros mismos esa tecnología o utilizar tecnologías desde Wikileaks a OpenLeaks. Tampoco tenemos ya mucho más tiempo. Hablando un poco del abanico y fijamos por un momento lo que está sucediendo en el mundo árabe estas semanas. Yo creo que si la remontamos solo a la Revolución Francesa, podemos hacer una larga lista de revoluciones que han sucedido sin la ayuda de las redes sociales, la ayuda de Facebook, la ayuda de Twitter, pero es evidente que lo que está sucediendo en el mundo ahora tiene mucho que ver con la revolución tecnológica y con Internet en los últimos años. Entonces la pregunta sería, desde luego, es evidente que no estamos de acuerdo que las relaciones de Wikileaks tuvieron un cierto impacto, no que fuese naturalmente el detonante, pero sí jugar sobre un papel coadyuvante en las revueltas sociales de Túnez, pero es obvio que las redes sociales juegan un papel importante en lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo árabe. Sí me gustaría un poco escuchar una reflexión sobre el poder de cuentas de esta nueva confluencia de tecnología, de gente dispuesta a luchar por su libertad y que cada vez tiene más información y más conocimiento de lo que sucede fuera de su esquina, de su estado, de su casa, de lo que sucede en el mundo, para poner en marcha y mantener el tipo de vida que estamos viviendo. Cuando Bill y yo estábamos en Moscú, como unos años, hace como 20 años, había una cosa que se llamaba Samizdat, o sea, un periódico que se autopublicaba en ruso, y que tenía un papel muy importante, ¿no? Pero el Samizdat se imprimía en 30, 40 ejemplares, algunas veces 100, pero eso ya era mucho. Claro, con Internet o con Facebook es Samizdat, pero por millones, ¿no? Entonces el poder de este medio es extraordinario y el papel que ha jugado en el mundo árabe, por ejemplo, es muy importante.
no es el medio, ¿no? Se hace antes, eso es un proceso distinto. Creo que tiene un efecto importante sobre la velocidad del movimiento, sobre su amplitud, pero tampoco es todo, ¿no? Hay otro efecto de Wikileaks que hemos notado en Francia. Ya saben que hay una controversia importante en Francia en Tunisia sobre la manera en que la embajada francesa en Tunisia no consigo prever lo que iba a pasar. Y cuando hoy leemos los memos, los cables diplomáticos del Departamento de Estado, vemos la diferencia. Entonces, la embajada americana en Túnez, ella sí que tenía un buen análisis de la situación y de los problemas que tenía la familia de Ben Ali y todo esto. Así que hay varios aspectos de las consecuencias de la publicación de los documentos de Wikileaks, incluso dentro de la justicia francesa. Hoy ha creado un problema entre Francia y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, eso es un efecto menor, pero muy interesante. Like Sylvia, I tend to see this in the parallel through the lens of our reporting experience where Soviet collapsed on its empire dissolved. And back then there was songs about circulating. There were foreign radio broadcasts, some of them more propagandist, but they provided realism and so on. But, you know, Facebook is like SoundCloud on steroids. The reach of it is so much wider, and the speed of it makes it possible to use it not only to inform people, but to use it as an evidencing tool. So, at least quantitatively, what's happening. I mean, just the whole movement from country to country, North Africa and the Middle East, has been so much faster than it was in 1989 and 1991. And that part is due to technology. With that said, you don't want the technology or the journalism to steal credit from the real heroes or the people who are going out and risking their lives to make squares and goals capitalism. When Sylvie and Bill were in Moscow, I was based in the former GDR, and every dictatorship tries to control information. So you couldn't make a photocopy, they controlled everything. But somehow they lost control. Pero de alguna manera perdieron ese control, ¿no? El control de la información. Pero hay una cosa importante que ha dicho Bill, no es solo información, es una herramienta que puede organizar a la gente, reunir a la gente rápidamente. Si eras miembro de la oposición en Alemania Oriental o en Moscú, no tenías teléfono, pero hoy sí, los opositores tienen teléfono o tienen acceso a Facebook. Y esto cambia mucho las cosas. Y por otra parte no debemos olvidar otra cosa, que es que las herramientas de información, internet o lo que sea, siempre son útiles para la gente de la oposición, pero también resultan muy útiles para los gobiernos, para los que están en el poder. Les permite controlar a la sociedad y vigilar a la gente, ¿no? ¿Y quién va a ganar la partida? Bueno, ¿cómo va a acabar todo? Bueno, todavía no se sabe. Yo diría que todavía no se sabe. Yo creo que esta batalla entre información abierta o cerrada va a ser una de las grandes batallas de ese siglo. Y tampoco debemos ser tan utópicos, ¿no? Porque ninguno de los que estamos aquí podemos publicar libremente en China, por ejemplo. Sofía habló de la Unión Soviética en términos históricos, pero nuestro corresponsal de Rusia fue expulsado hace un mes, nada más que un mes,
y se le criticó por hacer su trabajo. Y muchos periodistas valientes rusos han sido asesinados por hacer su trabajo. O sea que el poder de estos estados represores que pueden socavar o apagar la información es formidable, pero por otra parte Internet es la mejor herramienta que tenemos para responder. Quiero terminar diciendo que para mí es evidente que los medios de comunicación tienen que estar en la parte de la información abierta. Nosotros tenemos que ofrecer información abierta. Y no estamos hablando de nóminas ni de salarios, no. Ese argumento no tiene ninguna importancia comparado con ese argumento a favor de que las organizaciones de medios de comunicación se posicionen en el centro de esa estructura de información, poniendo fin a esas distinciones entre el periodista ciudadano y el medio de comunicación profesional. Yo creo que esto lo estamos viendo, lo estamos viendo en las calles de Egipto, por ejemplo. En las últimas 2 semanas el Guardian ha sido leído simultáneamente en Washington, en Londres y en árabe, porque empezamos a publicar en árabe como experimento, ¿no? Y lo que publicábamos empezó a formar parte de la experiencia egipcia, parte también de la experiencia del resto del mundo. Yo creo que realmente ese es un argumento muy sólido. Realmente eso demuestra lo que podemos hacer con Wikileaks y con estas fuentes y estas materiales. Yo creo que tenemos que estar en la parte abierta del argumento y ser conscientes de que tenemos poder internacional de hacer cosas, y para no restar mérito a Julian Assange también se lo debemos a él. Realmente ha sido una idea magnífica y no hay más que comparar lo que está ocurriendo en Yemen, la capacidad hasta ahora de los periodistas de entrar en Yemen y esa sensación de impotencia que uno ve cuando no hay periodistas que sirvan como testigo, ¿no? Y que se solidaricen con la gente sobre el terreno y actúen como agentes intermediarios para discernir entre qué es información creíble y cuál no. Yo diría que este debe ser la inspiración de los medios de comunicación en el siglo XXI. El debate sí que hablemos sobre el futuro del periodismo y sobre todo también el futuro del negocio. Y si el futuro del negocio, la industria periodística, tiene que ver con el futuro del periodismo, naturalmente, sobre... pero eso quizá más tarde. La verdad pregunta sería, ¿cómo veis el futuro del periodismo? ¿Cómo veis el futuro de la industria periodística? Quiero aprovechar más que tenemos 2 modelos distintos, Alan, cuyas apuestas sobre el futuro difieren. Un aspecto fundamental es sobre si estamos ante sistemas abiertos cerrados de pago o gratuitos. Seguramente hay espacio para más de un modelo en el futuro, pero a mí es muy interesante comprobar que las posiciones de partida son tan distintas. Yo creo que este es un modelo que buscar y yo tenemos que pensar un poco sobre cuáles son nuestras ideas sobre el tema. Well, maybe just by way of preface, from the particular students, students in order to be jobs that in the future. La pregunta es que sí que hay. Cada vez ha surgido una nueva oleada de tecnologías. Se pensaba que el periódico iba a desaparecer, que la radio iba a acabar con los periódicos, la televisión, etcétera, cuando en realidad el propio periódico es el que más ha acabado con el periódico, porque se han cerrado muchos periódicos. Ha ocurrido, de hecho, en 2 de los periódicos donde yo he trabajado, los han cerrado, ¿no? O sea que la principal amenaza para los periódicos son los propios periódicos. El futuro del periodismo y del periódico yo creo que está online, ¿no? Y el modelo de negocio todavía no se ha inventado. Yo creo que el periodismo se ha inventado con mayor éxito que lo que es su modelo de negocio, ¿no? Yo no paso mucho tiempo en la página web del País, del Spiegel y del Le Monde, pero sí que visito bastante la página web del Guardian y le dedico mucha atención, y la verdad es que se han hecho cosas enormes, la manera en que utilizan el medio para tener un mayor efecto. El modelo de negocio, eso es más difícil de
definir. No estoy muy seguro de que haya un modelo que pueda ser tipo café para todos, que encaje con todas las publicaciones. En el New York Times, por ejemplo, a finales de este año pensamos a lo mejor empezar a cobrar por el acceso a la versión online, en caso de ser un usuario que utiliza mucho la página web. Hombre, si solo lo utilizas de vez en cuando o entras a través de un motor de búsqueda o lo que sea, pues probablemente no vas a tener que pagar. Pero si lo utilizas como utiliza la gente un periódico impreso, ¿no?, un periódico tradicional, como lugar al que acuden para buscar noticias, pues ahí probablemente cobraremos algo, ¿no?, una cuota o algo, y calculamos que ese modelo va a tener éxito, pero tampoco lo sabemos todavía. Alan, Bill tiene razón, nadie sabe qué va a ocurrir. Yo creo que está bien que cada uno intente hacerlo a su manera. Yo creo que todos veremos qué ocurre con el periódico de Bill con gran interés. Lo frustrante es tener que tener estos dos debates por separado. Y yo no estoy tan alejado de la realidad como para no darme cuenta que la parte económica del periodismo no está relacionada con el futuro del periodismo. Pero volviendo a lo que decía antes, tengo la impresión, y me parece que es obvio, que el poder y la influencia del periodismo va a ser mucho mayor de lo que pensamos. Ningún periodista quiere ser irrelevante por el hecho de no ser leído, y cuanto más podamos conectar con ese ecosistema de información que hoy puede publicar cualquiera, porque hay voces muy interesantes del mundo de la ciencia, del mundo académico, del mundo del medio ambiente, de la cultura, del activismo, de los gobiernos, voces que van a ser libres, gratuitas y que van a poderse acceder fácilmente. Y va a haber muchísima información disponible. Por eso yo creo que lo más importante que podemos hacer es situar a nuestra organización periodística en el centro de todo esto, para dar sentido, crear contexto para todo lo que dice toda esa gente y dar una información dentro de una infraestructura que tenga sentido, para tener la mayor influencia posible por el hecho de ser leídos en todo el mundo. Yo diría que es la visión que nos debe guiar y que espero que inspire a todos los estudiantes de periodismo que están aquí. Esa es la intención cuando se intenta que la gente pague por acceder a nuestro periódico online. Lo único que puedo decir es que si Bill intenta hacer algo nuevo, interesante, que no tiene por qué ser ni una cosa ni otra, bueno, pues yo creo que se podría ver también el experimento de gente que ha puesto su contenido detrás de una pantalla de pago y al final entre un 97 y un 98% del público se va y acabas con un número de lectores muy pequeño, que tampoco pagan mucho porque no hay muchos que paguen, y tampoco resulta muy atractivo para los anunciantes porque no tiene suficientes lectores. Y eso tiene un efecto devastador sobre el mundo del periodismo, porque desapareces del debate, ¿no? Un efecto devastador para los periodistas. O sea que ese es un extremo que yo creo que no va a ser el futuro del periodismo. Eso de alejarnos de ese acceso, de la capacidad de conectar con toda esa información. Ese sería un extremo que para mí está claro que en el caso del Guardian no va a funcionar. Bill ha dicho que es verdad que cada periódico tendrá su propio modelo de negocio, pero desde el punto de vista de un periodista yo creo que no resulta muy atractivo eso del pago. Y en cuanto a todo lo que hemos hablado esta noche y las posibilidades que tiene la idea de lo que hemos hecho, el efecto que tiene en el resto del mundo, yo tengo la impresión de que es una idea tan potente, tan importante, de tanta fuerza, que habría que mantenerla, aferrarse a ella, ¿no? Y probablemente el modelo de negocio, bueno, tendrá que basarse en ideas periodísticas atractivas y no simplemente una idea de unos cuantos economistas que lo que quieren es, pues eso, ordeñar la vaca ahora y sacarle todo el dinero posible al periodismo. Hay dos preguntas en realidad. Por un lado, ¿hay futuro para el periodismo? ¿Hay futuro para los periodistas? La respuesta, por supuesto, es que sí. ¿Hay futuro para los periódicos? Eso ya es otra historia.
Yo estoy de acuerdo con casi todo lo que han dicho Alan y Bill y estoy realmente convencida de que si queremos ser capaces de vender más periódicos y transformar los periódicos, tenemos que conseguir que la gente pague nuestro contenido online. Y esto es algo que realmente es un reto enorme, y nosotros llevamos cobrando en nuestra página web desde hace casi un año. Tenemos un modelo mixto, parte de la página web es gratuita y el contenido del periódico cobramos a la historia de un reportero que consiguió entrar en Libia por la frontera con Egipto, y por supuesto la gente que lleva la página web nos dijo: ¿podemos ponerlo la parte gratuita de la página web? Y yo dije: por supuesto, porque es una historia maravillosa y bueno, me pareció que era un ejemplo magnífico de periodismo, ¿no? Y queremos que este tipo de noticias pues tenga un público lo más amplio posible. Pero eso demuestra la debilidad de nuestros modelos. Cada vez que tenemos un buen contenido, o un contenido excepcional más bien, queremos ofrecerlo gratuitamente porque queremos cuanto más público mejor. Los lectores tienen que entender que lo que nosotros producimos, lo que hacemos, cuesta mucho dinero y que va a ser muy difícil permitírnoslo si nadie está dispuesto a pagar por ello. Así de sencillo. Yo creo que casi todo se ha dicho ya, ¿no? Pero quisiera añadir dos cosas, porque Spiegel hace ambas cosas. Por un lado somos muy restrictivos, pero por otro lado tenemos mucho éxito con nuestra página abierta, ¿no? Der Spiegel tuvo uno de sus mejores años el año pasado, y fue porque la circulación de nuestra revista es muy alta y cobramos 4 euros por ejemplar. Y creo que incluso el próximo año es posible que subamos aún más el precio. Y a mí me parece perfecto, porque una revista, ¿por qué va a costar que un vaso de café Starbucks, un latte macchiato? Nosotros mandamos a nuestra empresa de marketing. Tenemos un personal de 250 redactores y hay que pagarles el sueldo. Tienen que ganarse la vida, hacen un buen trabajo. Y creo que para hacer un periodismo excelente la gente debe cobrar y la gente tiene que pagar. Y los precios hoy son muy bajos. Cuando estaba en Washington yo me preguntaba ¿cómo se podía comprar un Washington Post por 75 centavos? Es un periódico maravilloso, hay países mejores, eso sí. Pero, bueno, ambos son periódicos maravillosos y son tirados, son baratísimos, excepto los domingos, eso sí. Los domingos más caros. Y en segundo lugar está la edición online. Yo creo que es un error que todos cometemos. Abrimos las páginas web gratuitamente, las regalamos y no va a ser fácil dar marcha atrás. ¿Cómo se puede cobrar a la gente si la gente está acostumbrada a no pagar? ¿Cómo podemos hacerlo en Spiegel? Bueno, lo que podéis encontrar en nuestra revista solo se puede encontrar en la revista. En la versión online no se encuentra el mismo contenido. El contenido de la revista no está en la versión online. Tenemos una pantalla, un firewall, y si tú quieres leer el contenido de la revista tienes que pagar, aunque sea la versión online. Y no se me ocurre otra manera de hacerlo, la verdad, que no sea cobrando a la gente a cambio de un buen periodismo. Como no sea a través de el pago, a través de una alta circulación, ¿cómo vamos a lograrlo? Hay que encontrar una manera que la gente pague en Internet, porque si no, no sé cómo nos vamos a poder permitir hacer buen periodismo en el futuro. Aunque sea cobrando solo 75 centavos, como hacen en el New York Times, ¿no? Si te fijas en las cifras de circulación, no, ahora cuesta $2, los domingos $2. Si te fijas en nuestras estadísticas, la circulación del periódico impreso ha bajado muchísimo. Sin embargo, la circulación global ha subido, y eso te dice algo sobre el precio.
¿Crees que es esto algo que tendremos que encajar el iPad en el nuevo paisaje periodístico? El iPad, bueno, yo creo que es un desarrollo muy importante. El iPad hace que el periodismo online, el periodismo digital, bueno, y otras cosas también, porque afecta mucho a las editoriales, a la industria del cine, etcétera, pero sobre todo hablando de nuestro negocio, hace que la experiencia del periodismo digital sea, por un lado, portátil, móvil y atractiva. El iPhone empezó a ir en esta dirección, pero con el iPad y con todos los dispositivos que van a surgir y que van a ser con pantallas un poquito más pequeñas, yo creo que van a popularizarse muchísimo. No sé si van a cambiar las reglas del juego, eso no, ni el negocio, pero me inclino a pensar que van a tener también un efecto muy importante, porque la noción del acceso cambia la psicología y lo que está dispuesto a pagar la gente. Hubo una época donde todo lo que había en Internet era gratis, incluso la música pirateada. Luego llegaron iTunes y otras empresas que cambiaron eso, haciendo que fuera muy fácil, muy cómodo, incluso no muy caro, pagar algo a los artistas que graban sus canciones. Y bueno, consiguieron recuperar un negocio muy bueno, al menos para Apple. Y con el iPad, lo que está haciendo el iPad es hacer que se convierta en algo más normal. Ahora la gente acepta que hay que pagar por todo tipo de contenido y que merece la pena. Yo estoy totalmente de acuerdo. Nosotros pensamos, a lo largo de un poco de tiempo, como la gente había empezado a pagar el acceso, pensábamos con el iPad teníamos un nuevo circuito, una nueva avenida para cobrar, pero no es tan fácil. Estamos preparando una aplicación donde no vas a tener que pagar, pero el iPad es un desarrollo tremendamente importante para lo empresarial. Sí, es muy importante que Google esté incluido también junto con Apple, porque para quitar muchos de los periódicos y también otra organización. Yo creo que esto es tremendamente importante, que entren ellos también en el escenario. Nosotros creo que éramos el primer periódico que ha cobrado de estas aplicaciones y hemos vendido cientos de miles. Sí, es cambiar las reglas del juego, sí. Queremos que haya una diferencia entre la experiencia del browser y del iPad. Tiene que ver con la portabilidad. Si puedes cobrar para más funcionalidades, pues... Hemos superado ya lejos tipo esa campaña con nuestra culpa, con nuestro caso. Así que les quiero agradecer la paciencia y la atención que habéis seguido este debate y la muchas gracias.